Es un motivo de enorme alegría poder servir en este día a una iglesia hermana. Mi nombre es Carlos Franco, vengo de la ciudad de Armenia. La iglesia Gracia y Vida les envía muchos saludos. Ustedes hacen parte de nuestras oraciones y anhelamos que el Señor siga extendiendo su gracia en esta hermosa obra. Como bien lo decía nuestro hermano César, hoy estamos viviendo de manera tangible el valor de tener relaciones con otras iglesias hermanas. Una iglesia saludable no camina sola, una iglesia saludable tiene comunión con otras iglesias hermanas. Y hoy, mientras yo tengo la oportunidad de servirles en la predicación, hoy el pastor Einar está sirviendo en la iglesia Gracia y Vida en Armenia. Y esta es una forma visible de decir, no caminamos solos. Entonces, acompáñenme por favor en su Biblia, en 2 de Corintios capítulo 8, y vamos a ver del versículo 1 al 15. Vamos a estudiar, el texto lo traigo preparado en la Reina Valera. Sé que ustedes utilizan otra versión, pero van a notar que no hay ninguna dificultad en cuanto al contenido. ¿Y qué les parece si me acompañan a orar? Pero por favor, escuchen muy bien lo que acabo de decir. Acompáñenme a orar. No es que cierre sus ojos mientras está pensando en el almuerzo y deja que el pastor ore solo. No, orar juntos implica que yo estoy entendiendo aquello por lo que estoy orando y con mi corazón le estoy diciendo al Señor, Señor, por favor, escucha esa oración. A veces las cosas se vuelven muy mecánicas en nuestro caminar. No dejen que eso suceda. Vamos entonces a orar. Señor, hoy nos presentamos delante tuyo, tan necesitados de que tu palabra transforme nuestro corazón, tan necesitados de que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestra vida. Hoy me sujeto a ti como tu siervo. Me has comisionado para llevar tu palabra, pero conoces mis debilidades, mis limitaciones, y te ruego que no sea mi humanidad interfiriendo, sino que tu Santo Espíritu hable a tu pueblo a pesar de mi debilidad. Que seas gobernando sobre cada palabra y aplicándola en nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hacemos parte de una cultura que ha sido educada para retener. Una cultura que suele dar, la mayoría de veces, por conveniencia o en su defecto tratando de acallar su conciencia. De esta forma pensamos, o muchos piensan, que podemos comprar el cielo tratando de ayudar a otros o dando muy generosamente. Además, los latinos tenemos una triste tendencia. Fuimos educados para dar de lo que sobra y no con un entendimiento de lo que implica verdaderamente dar. Pero lo más triste es que el evangelicalismo moderno ha distorsionado aún más el dar. Es decir, hoy en muchos entornos religiosos, en lugar de ayudarnos a tener una comprensión de dar, se termina haciendo un daño mucho mayor. Porque se utiliza este principio o esta palabra para manipular a las personas y usar la generosidad como un medio para enriquecer los bolsillos de una institución o de algunos líderes que dicen estar al servicio de Dios. Por cosas como estas, muchos están prevenidos cuando se habla de dar, de la generosidad, de servir. Y es de entender, porque tienen miedo de volver a ser engañados. Pero hay una esperanza. Y es que la historia ha preservado el impacto de la Iglesia de Cristo cuando se une para dar generosamente, como la Escritura lo enseña, para favorecer la extensión del reino, para ayudar a aquellos que lidian con la escasez, para garantizar que las misiones lleguen a lugares inhóspitos, cuidándose mutuamente como un cuerpo compuesto por pecadores redimidos por gracia. En 1655, los creyentes valdenses del norte de Italia sufrieron una severa persecución. Muchos creyentes perdieron sus hogares y familias. Pero al conocer la noticia, las iglesias reformadas de Inglaterra recogieron ofrendas y enviaron ayuda. Nunca habían visto personalmente a aquellos creyentes, pero entendiendo que pertenecían a un mismo cuerpo en Cristo, fueron prontos para ayudar.
Esa es la misma realidad que vamos a estudiar hoy en 2 de Corintios, capítulo 8. Pablo representa a la iglesia de Macedonia, o habla más bien de la iglesia de Macedonia, como un ejemplo extraordinario de cooperación cristiana. Aunque atravesaban pruebas y profunda pobreza, esta iglesia abundó en abundante generosidad. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es sencilla. La gracia de Dios obró en ellas y el evangelio motivó sus corazones a dar. El hermano Omar, ahorita al elevar su oración, decía de una forma clara: el dar está directamente conectado con el evangelio. ¿Qué deseo que hoy quede como mínimo en el corazón de ustedes mediante esta enseñanza? Que somos miembros de un cuerpo movidos por el evangelio a darnos generosamente. Somos miembros de un cuerpo movidos por el evangelio a darnos generosamente. Observa muy bien esa parte. No dice a dar generosamente, dice a darnos generosamente, lo cual implica las dos cosas. Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios más o menos en el año 56, 57 después de Cristo. El contexto era muy difícil en las iglesias de Macedonia y Pablo estaba tratando de recoger ayudas para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Pues la iglesia de Jerusalén, que un día había brillado por su esplendor, estaba pasando una gran crisis económica. Así que la iglesia de Corinto había prometido participar desde un año anterior y su promesa lamentablemente había quedado en palabras. Habían dicho: queremos ayudar, deseamos ayudar, pero por alguna razón se quedaron en simples deseos. ¿Y qué hace Pablo? Pablo los motiva mediante el evangelio, no con presiones ni con culpas, sino con la obra de Cristo. Acompáñenme a leer entonces 2 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 15, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo, por favor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias ¿de dónde? De Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Señor, muchas gracias por tu palabra y por tu provisión. Vamos a ver entonces
esta enseñanza en 3 puntos específicos. Del 1 al 5, una gracia que motiva al cuerpo a la generosidad. Del 1 al 5, una gracia que motiva al cuerpo a la generosidad. Del 6 al 9, el Evangelio, la base de la generosidad. Y del 10 al 15, un cuerpo que se cuida por igual. Por eso el título de la enseñanza es un cuerpo y una misión. Y arrancamos hablando de un cuerpo y una misión, porque no olvide que Pablo desde la primera carta que mandó a Corintios, está llamando a la iglesia como cuerpo. Somos un cuerpo con múltiples miembros y a cada uno se le han dado diferentes responsabilidades del cuerpo. Y entendiendo la iglesia como un cuerpo, Pablo continúa ahora en esta segunda carta dando una instrucción de ayudar a la iglesia de Jerusalén. Pero ¿cómo lo hace? Mire cómo Pablo comienza el capítulo. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo me está arrancando, observen el heroísmo de Macedonia. No está diciendo observen a Macedonia como ejemplo de generosidad. ¿Con qué inicia Pablo? Hablando de la gracia de Dios que le fue dada a estas iglesias. La gracia que Pablo está mencionando es la causa de la generosidad con la que ellos dieron a Jerusalén. La verdadera generosidad no nace de voluntad humana, es una virtud de la obra soberana de Dios en el corazón. Es la gracia de Dios la que mueve al cuerpo de Cristo a ayudarse mutuamente. ¿Quiénes eran estos macedonios? En las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. Congregaciones que habían nacido no en un estado de opulencia, sino de persecución, en una región que no era la más próspera del Imperio Romano. Y Pablo la describe como una iglesia que dio ¿de qué manera? Con mucha generosidad. Por favor, vuelva a leer el versículo 2. Miren cómo estaban estas iglesias. Dice, en grande prueba de tribulación. No dice un momento difícil, un fin de semana agitado, no. Estaban en una tribulación de proporciones enormes. La abundancia de su gozo se manifestó en medio de esa enorme tribulación, pero en medio de un estado de enorme pobreza. Y en medio de la tribulación, en medio de la pobreza que hicieron, dieron de manera abundante. Pero ¿cómo es posible que iglesias sin dinero, en tribulación, dieran generosamente? Por la gracia de Dios que operaba en ellos. Pero ¿qué se nos ha enseñado a nosotros? ¿Qué nos enseña nuestra cultura? En medio de la dificultad no estamos listos para dar. En medio de la tribulación nuestra mirada tiene que estar en nosotros mismos. No me pidas ayuda porque estoy suficientemente ocupado en mis propios problemas. Que ayudar a otro y quién me ayuda a mí. Esa es nuestra cosmovisión. Pero en la perspectiva del reino, mis dificultades, mis problemas, mis tribulaciones nunca son un obstáculo para poder ocuparme de las necesidades y las dificultades de otros. Pero eso solo puede pasar si la gracia de Dios está operando en nosotros. Así que mire hasta acá este contraste. Tribulación extrema y ellos estaban abundando en gozo. Pobreza profunda y estaban dando como si fuesen ricos. Sufrimiento externo y gozaban de una generosidad interna que las dificultades no apagaban. Hermanos, insisto, no era una pobreza moderada. La mejor descripción, se encontraban en un estado de miseria. O como dirían en mi tierra, no sé si acá se dice igual, estaban en la inmunda. No tenían posibilidades de un problema mayor. Pero en medio de esto, su corazón era generoso. Mire el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Observó lo que acabo de leer? Estaban en tribulación,
estaban en dificultad, perdón, en lenguaje cuyao, estaban en la inmunda, y le ruegan a Pablo, por favor, déjanos ayudar a la iglesia de Jerusalén. Por favor, Pablo, déjanos servirle a nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Cuando la gracia de Dios gobierna sobre nuestro corazón, ninguno de nuestros problemas nos da de debilitar como para no querer servir a otros. Ninguno de nuestros problemas va a ser tan grande como para paralizarnos y no dar a otros. Ellos querían servir, aunque estaban pasando hambre, aunque estaban pasando necesidad. ¿Qué ejemplo es este? Pero, ¿cómo vive el cristianismo hoy? ¿Y por qué no sirves? Es que tengo un problema. ¿Y por qué no te comprometes con la iglesia? Es que tú no sabes todo lo que estoy pasando. Volvemos de nuestras preocupaciones y tribulaciones un ídolo. Y Pablo nos está enseñando que aún en medio de la dificultad, nuestra mirada no debe estar en nuestros problemas, sino en ayudar a otros. ¿Y saben por qué? Porque cuando en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestras miserias, estamos sirviendo a otros, nuestro corazón no va a estar rindiéndole culto a la debilidad, sino culto a Dios mediante el servicio a otros. Y miren que no fue Pablo quien tuvo que pedirles, iglesia, por favor, ayuden. Hermanos, ¿será que podemos vender tamales para poder ayudar a la iglesia de Jerusalén? Acá sería, hermanos, vamos a vender champús, lulada, porque hay una iglesia hermana que tiene necesidad. Pablo no tuvo que decir lo que hizo la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, díganos cómo podemos ayudar. Y Pablo podría haberlos mirado, hermanos, pero suficiente tienen con sus problemas. No, Pablo no lo hizo. ¿Por qué? Porque él entendía que estaban siendo movidos por gracia. Gracias, mi hermano, por ayudar a esta alma en problemas. El versículo 5 nos revela un secreto importante. Miren esto. Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces vamos entendiendo por qué vivían como vivían. ¿Por qué en medio de la miseria, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, querían servir con gozo y dar generosamente a la iglesia de Jerusalén? Porque ellos primero habían dado su vida ¿a quién? Al Señor. Y al dar su vida al Señor, había una sola cosa que invadía sus corazones: querer hacer la voluntad de Dios. Así que vamos uniendo las ideas. ¿Saben por qué nos cuesta tanto ayudar a otros? Ser diligentes en ayudar a otras iglesias, diligentes en ayudar a nuestra iglesia propia, porque no nos hemos dado verdaderamente al Señor. Porque cuando nos damos al Señor, Él mismo produce en nosotros un deseo precioso de querer no solo dar a nuestra iglesia, sino darnos a nuestra iglesia y a las iglesias que así lo requieran. Me encanta cuando en las iglesias se ora por las misiones. Hermanos, vamos a orar por misioneros, y la iglesia dice amén. Hermanos, necesitamos apoyar una obra misionera en un lugar apartado. Sí, pastor, vamos a orar. Señor, levanta a muchos misioneros. Señor, envía a muchas personas. Oh Dios, dale a muchos el querer y el hacer. Pero la oración no debería ser: Señor, heme aquí. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pides de mi vida para que tu nombre se extienda? Eso es lo que nos está mostrando Pablo en Macedonia. Así que el darnos y el dar generosamente como cuerpo es la consecuencia de primero habernos dado completamente a nuestro Señor. Así que la primera pregunta es: ¿tu vida ya fue entregada completamente al Señor? Porque a menos que estés rendido a los pies de Cristo, cada vez que se te pida servir o dar, para ti va a ser incómodo, va a ser una molestia, porque vas a estar tan ocupado en tus propias luchas que vas a pensar que suficientemente tienes con tus problemas como para querer ayudar a otros. Aquel que no ha dado su vida al Señor hace de sus propios problemas su mayor ídolo. La pregunta correcta entonces no es: ¿debo dar más?
¿Qué tengo que hacer? Pastor, entonces, si le estoy entendiendo bien, oh Señor, dime en qué debo servirte. No, si me estás entendiendo bien, lo primero que te estoy pidiendo en esta mañana es: rinde tu vida a Dios. Entrégate completamente a Cristo para que el dar con generosidad, el servir con generosidad, sea la consecuencia natural. Hermanos, el problema no está en dar, el problema está en nuestro corazón. Si nuestro corazón no es transformado, dar nuestra vida y dar de nuestros recursos siempre será un problema. Nunca va a haber tiempo suficiente para servir, nunca van a haber recursos suficientes para poder dar a otros, porque ni siquiera nos alcanza para suplir nuestras necesidades. Ni siquiera tenemos tiempos para nosotros mismos. Pastor, y usted me está diciendo que debo darle más tiempo a Dios, que debo darle más de mis recursos a Dios. ¿Cierto que es una lógica que no se ajusta a nuestro entendimiento? Hermanos, si somos honestos, en la mayoría de familias colombianas, hablar de diezmo, ofrenda, es difícil de entenderlo, pero pastor, ¿usted acaso no sabe cómo está la inflación en mi país? Usted me está diciendo que aparte de la escasez que ya tengo, debo recortarle más a la carne para darle a la iglesia, para ayudar a otras comunidades. Y la respuesta es sí. Recuerdan en Efesios cuando Pablo está enseñando a los creyentes que ahora siguen al Señor, que antes eran ladrones, el panorama: hermanos, ustedes que robaban, ya no roben más. Y ahora trabajen. No. Pero con todo lo que se ganen, ahora compártanlo con los necesitados. No. Ese es el principio cristiano. No se trata de nosotros. Se trata de poner por encima a Dios y su reino. Por eso la lógica divina a veces no se ajusta a la lógica humana. Pero para esto se requiere fe. Fe en el Señor. Pero, ¿cuál es la base de esto? Pablo no está colocando a los macedonios. Miren cuál va a ser el centro, como lo oraba nuestro hermano Omar en su tiempo de oración. Vamos al versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Qué diferente el lenguaje de Pablo a los apóstoles modernos. Hermanos, den por gracia. Los apóstoles de hoy es: den para que tengan más. ¿Quieres carro, casa y beca? Siembra, da generosamente. No, Pablo habla solo de gracia. Por tanto, como en todo abundáis. Pero miren, Pablo, hermanos, ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud. El amor de ustedes es evidente a todos. Por favor, abundad también en esta gracia de dar a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué nos está enseñando Pablo acá? ¿Qué nos está mostrando? Hermanos, la fe cristiana se hace visible en la forma en que nos damos y damos a otros. Yo puedo tener una muy buena teología, poder tener un muy buen cuerpo doctrinal, ser rico en la comprensión de la palabra de Dios, tener abundante ciencia, mostrar un amor tangible por los demás, pero muchas veces soy escaso en darme a mí mismo y dar de lo que tengo para ayudar a otros. Porque nos gusta a veces más dar de lo que tenemos, mientras eso no implique darme a mí. Hay personas que pueden estar dispuestas a dar un mercado, pero no me pida que visite a ese hermano. Hay personas que pueden estar dispuestas a solucionar un problema económico de alguien, pero no me pida que lo acompañe mientras sale de su crisis, porque eso implica negarme a mí, incomodarme a mí, salir de mi zona de confort. Y Pablo le está mostrando a la iglesia un gran ejemplo. Macedonia, a pesar de sus problemas económicos y sus miserias, querían servir, pero ahora les dice: por favor, que ese amor se vea en obras tangibles. Y versículo 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros la sinceridad de su amor. Pablo, siendo apóstol, pudo decirle a la iglesia: hermanos, están obligados a dar. Tenía la autoridad para hacerlo, pero les dice: no lo voy a hacer como un mandato. Los animo a que el amor de ustedes se haga visible dando a otros. Porque el amor tiene forma, el amor no es abstracto. Es lo mismo que le decimos a los niños: niños,
Jóvenes que están acá, por favor entiendan que amar a los padres no solo decir, papá te amo, me dejas salir, papá te amo, me compras la blusa que quería. No, amor tiene forma, implica darme a mí y dar de mí, aunque eso cause incomodidad a mis propios planes. ¿Qué más les dice versículo 9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién pasa a la escena? Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces Pablo, aunque citó a Macedonia, ahora pone el verdadero ejemplo que motiva a un creyente a darse por completo y a dar con generosidad. La entrega más generosa que la humanidad haya podido ver, la entrega de Cristo, quien verdaderamente era rico y se hizo pobre. Es aquí donde conectamos con lo que Dios ya había puesto en nuestros corazones, en el tiempo de la oración con nuestro hermano Oman y en el tiempo de la introducción con nuestro hermano César. El darnos y el dar es consecuencia del Evangelio, es una obra evangélica, es el poder mirar a la cruz y ver la gloria de Cristo. ¿Y qué corazón no quedaría derretido para decirle, oh Señor, después de lo que tú has hecho por mí, ¿qué yo podrías tenerme y hacer por ti? Este versículo tiene varias afirmaciones centrales para entender la invitación de esta mañana. Dice, siendo rico. ¿Cómo así que siendo rico? ¿Qué posesiones tenía? El amo y Señor del universo, su preexistencia eterna, el Hijo de Dios, coigual al Padre, poseía todas las riquezas del universo. Hermanos, Dios es autosuficiente. ¿Saben Dios qué necesita de nosotros? Nada. ¿Y saben qué gana Dios al salvarnos? Nada. Porque Él es completo en sí mismo. Y siendo el amo y Señor del universo, se hizo pobre. Y a nosotros nos da miedo perder un poquito de lo que tenemos. Él, siendo el amo de todo, se despojó de sí mismo, se vació por amor a nosotros. Se hizo carne y hueso. Hay personas que dicen, pero es que, pobrecito, siendo el amo del universo, nació en un pesebre, en medio de animales y el estiércol de animales. Hermanos, la gloria de la encarnación no está en que Jesús se vació de su gloria para nacer en un pesebre. Se vació para habitar en el hedor de nuestro pecado. Había algo más sucio que el estiércol de los animales de ese establo. Era el pecado nuestro por aquellos que vino a morir. Siendo Dios, sin estar obligado a venir y hacerse hombre y habitar en medio de nosotros, lo hizo. Y lo hizo por amor. No tenía dónde recostar la cabeza, aunque era el amo del universo. Murió como un criminal entre criminales, sabiendo que era rey y estaba sentado en el trono de gloria. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Dio todo de sí, pero no solo sus posesiones, su gloria, su majestad. Se dio a sí mismo para derramar hasta la última gota de sangre y lavar nuestros pecados. Si Él dio todo, ¿qué podemos nosotros retener para Él? A veces nuestra dificultad para dedicar tiempo a Dios, para dar nuestra vida a Dios, para dar nuestros recursos a Dios, es simplemente la evidencia de que no hemos entendido lo que Él dio por nosotros.
No hemos entendido la grandeza de su amor. No hemos entendido la grandeza de su entrega. ¿Y esto para qué lo hizo? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero no está hablando de dinero. Esta riqueza de la que está hablando la Escritura, miren cómo Pablo la ha presentado en sus cartas. Se trata de un intercambio redentor con su pobreza. Cristo compró nuestra más grande riqueza, el habernos adoptado como hijos de Dios, el perdón de nuestros pecados, una herencia eterna. ¿Qué más quieres que Dios te dé si ya lo dio todo? ¿Y qué más quieres que haga para que estés convencido de que Él pide que des todo de ti, tu vida, tu tiempo y tus recursos para su gloria y para la extensión de su reino? Pero ¿es el deseo de tu corazón? ¿Está ardiendo tu corazón por darte a Él? Y si eso no está pasando, es por una razón. No has meditado suficiente en lo que Él hizo por ti. Porque después de mirar a esa cruz y ver cómo Él, siendo Dios, se hizo hombre para salvar a un pecador como yo, ¿quién podría seguir viviendo una vida común y corriente sin ser abrumado por el más glorioso deseo de querer vivir para su gloria y para su honra? Así que Pablo citó la pobreza de Macedonia, mostrándonos que su pobreza se convirtió en generosidad abundante. Pero mostró la pobreza de Cristo para ver cómo produjo una riqueza espiritual abundante. Lo que el mundo llama pérdida, Dios lo convierte en ganancia. Para que el mundo entendiera lo que los macedonios estaban haciendo, era una locura. Pobres dando a otros necesitados. Un rey haciéndose pobre por otros que no merecen ser salvos. Esa es la gracia que solo Dios produce en nosotros. Así que, hermanos, en este punto quisiera recordar una pequeña historia que algunos autores se la atribuyen a Abraham Lincoln. Pero más allá de los personajes, la historia es la siguiente. En una ocasión, Abraham Lincoln está en compañía de uno de sus siervos y entran a un lugar donde vendían esclavos. Y de repente ven que están vendiendo a una joven aproximadamente de unos 19 años de edad. Y él junto a su siervo escuchan lo que quieren hacerle a esta joven mujer. Él, abrumado por la maldad de los hombres en esta plaza, le ordena a su siervo que compre esta esclava. Él diligentemente va y la compra. Cuando él llega donde Abraham Lincoln, su siervo le dice: mujer, permíteme presentarte a mi amo quien te compró. La reacción inmediata de esta mujer fue escupir el rostro del amo. El siervo se gira y le dice: ¿pero qué haces, mujer? ¿Por qué escupes el rostro de aquel que te ha comprado la libertad? Toma tu acta de libertad, ya no eres esclava, eres libre, vete. Cuando esta mujer escucha esto, cuenta la historia que cae de rodillas avergonzada y le dice: mi señor, perdóname, pensé que querías hacerme lo mismo que esos hombres. Abraham Lincoln la mira y le dice: vete, eres libre. Ella se levanta y le dice: ¿cómo he de irme si me has salvado? Ahora que me has hecho libre, permíteme servirte el resto de mi vida. Es lo mismo que sucede en una vida que conoce a Cristo. Cristo nos ha librado del mercado de esclavos y lo hizo por gracia. Y cuando yo entiendo de qué me salvó, aunque Él me hace libre, ahora quiero ser su esclavo por amor. Ahora ya no quiero vivir por mí ni para mí, quiero vivir para Él. Por eso termina entonces esta sección mostrándole en los versículos 10 en adelante una sencilla circunstancia que fluye del Evangelio. Miren lo que dice el versículo 12: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será según aceptada lo que tiene, no según lo que no tiene.
Porque no digo para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Pablo termina la idea diciéndoles: hermanos de Corinto, no les estoy diciendo que ustedes se hagan pobres para que los hermanos de Jerusalén se hagan ricos. Lo que les estoy diciendo es que hoy ustedes gozan de prosperidad. Den generosamente a la iglesia de Jerusalén, porque el día de mañana pueden estar ellos en prosperidad y suplirán sus necesidades cuando estén en escasez. La igualdad de la que habla la Biblia es diferente a la que promueven hoy algunas ideas filosóficas que se quieren implantar. Es que debemos ser iguales, quitémosle al que tiene y démosle al que no tiene. La Biblia no nos manda a quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Nos manda a enseñarle al que tiene que dé amorosamente al que no tiene, no por imposición. Es un acto de amor, pero este acto solo surge de un corazón que ama a Cristo. Luego cita lo que sucedió en el tiempo de Moisés con el maná. Y dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Recuerdan? Cuando recogían el maná, los que recogían muchísimo tenían lo suficiente. Y los que recogían poco tenían lo suficiente. Porque ¿qué está mostrando en esta escena? Nuestra suficiencia no está en los elementos, nuestra suficiencia está en Dios. Y lo que Dios quiere es que nos demos y demos generosamente, no irresponsablemente, no dando lo que no tenemos, pero sí dándonos a nosotros mismos, entendiendo que hoy nosotros damos, pero tal vez mañana seamos los que recibiremos. ¿Qué podemos entonces concluir de esta sección? Pablo no simplemente le está diciendo a los corintios, den más. No, él lo que verdaderamente está pidiendo es démonos a nosotros mismos. Aprendamos de los macedonios. Rogaron para que pudieran tener el privilegio de dar. Pero miremos al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el eterno rico que se hizo pobre para hacernos a nosotros los pobres eternamente ricos. Y veamos la iglesia como un cuerpo donde la provisión de Dios fluye de la mano de generación en generación. Hermanos, espero haber logrado hacerles entender que la pregunta en esta mañana no es cuánto debo dar para ayudar a otras iglesias, sino que entiendan que la pregunta que quiero que se haga en esta mañana es ¿cuánto me he dado a Cristo para poder dar mi vida y lo que tengo para su gloria y para su honra? La generosidad no es un esfuerzo moral, es una consecuencia de entender la obra de Cristo. Es la manifestación visible de la verdad de Dios en mi mente. Los macedonios lo entendieron en medio de su pobreza. Encontraron en el Evangelio una riqueza tan grande que sus pocas monedas ya no se sentían como pérdida. Se sentían como una participación hermosa en la obra de Dios. Que Dios nos dé esa misma gracia. Que la gracia que nos hace generosos sea para nosotros una obligación. No, que sea para nosotros un gran privilegio, una muestra visible de amor por Cristo. Sí, que el Evangelio nos recuerda que éramos pobres, pero ahora en Cristo somos ricos por su gracia. La cruz nos muestra el verdadero amor que sacrifica el bien propio por el bien de otros. La cooperación entre iglesias, como lo hizo Macedonia con Jerusalén, como se esperaba que Corinto lo hiciera con Jerusalén, es simplemente la manifestación visible del amor que profesamos tener a Cristo y a la iglesia. Es una contradicción decir que amo a alguien si no estoy dispuesto a servirlo y darme a Él. Decir que amo la iglesia de Cristo, pero no le doy generosamente, no le sirvo generosamente, no uso mis dones, mis talentos, mi tiempo, es una contradicción. El amor tiene forma, y en este estudio vemos que el amor se manifiesta, se percibe. En este caso, dando generosamente.
Pero ¿a qué te está llamando el Señor a ti? Puede que tú tengas cómo dar recursos, pero tal vez estás usando tus recursos para evadir tu responsabilidad de dar tu propia vida. Todos tenemos que dar económicamente, pero ¿y estás dando tu tiempo? ¿Estás dando tu vida? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo a otros? ¿O eres todavía de los que se la pasa diciendo, es que no me llaman, no me visitan, no me buscan? Miren, esas son las expresiones de alguien que no ha entendido el Evangelio. Quien entiende el Evangelio no está, no me llaman, no me visitan, no me invitan, no me buscan. Quien entiende el Evangelio es a quién visito, a quién llamo, a quién sirvo, a quién busco. Porque si Cristo se dio por mí, ¿qué más tengo que pedirle a su iglesia? Más bien, ¿qué tengo que hacer por su iglesia? En amor a lo que Él hizo por. Pero si tú no has creído, déjame decirte algo. Ninguna cantidad de dinero, ni los muchos mercados que des, ni la mucha ayuda que des puede reconciliarte con Dios. Porque el dar no salva. El ser generoso no salva. Acalla tu conciencia por un tiempo, pero no lava tus pecados. Entiende que al cielo no se va dándole a los demás. Al cielo solo se entra por Cristo. Hay personas que dicen, pero es que eres tan generoso. Esa persona ya tiene ganado un lugar en el cielo. No, al cielo no se entra con dinero. Se entra con la sangre del Cordero derramada en favor de pecadores que reciben ese beneficio mediante la fe. Así que si tú no has creído, no te excuses más en buenas obras. Tú necesitas la única obra que puede salvarte, la obra de Cristo en la cruz, la obra de aquel que siendo rico se hizo pobre para morir en una cruz y salvar. Déjenme terminar con una frase de Calvino. Nadie puede dedicarse sinceramente a sus hermanos sin haberse entregado primeramente a Dios. Que el Señor produzca en nuestra iglesia la misma gracia que obró en Macedonia. Que Cristo sea glorificado y el Evangelio avance. Que entendamos que Dios no pide que demos sencillamente a otros, pide que nos demos completamente a Él. Y la consecuencia de eso será dar con generosidad recursos, tiempo y nuestra vida misma. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por permitirme servir a estos bellos hermanos que has reunido en esta parte de esta ciudad para vivir para tu gloria. Hoy queremos decirte, perdónanos. Perdónanos, Dios, porque somos tan escasos en nuestro dar. Perdónanos por estar abrumados en nuestros propios problemas y usarlos como excusa para no servirte, para no ayudar a otros, haciéndonos víctimas. Pero hoy nos enseñas a través de Macedonia, a través de Corinto, pero sobre todo a través de Cristo, que ninguna circunstancia difícil es una excusa para dar, pero que esto solo pasará si nos damos completamente a ti. Bendice esta iglesia local. Bendice, por favor, todas las iglesias que hacen parte de la red Pilar Network y que podamos ayudarnos, porque un día, Señor, tal vez nosotros seamos los que necesitemos ayuda de otros. En Cristo Jesús. Amén y amén.